Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy le traemos excelentes noticias, ya que tenemos las fechas de lo que sería la segunda ronda de envíos de las tarjetas del cheque de estímulo por inflación. Y nosotros les vamos a decir si es que ya le toca, pues la segunda ronda de envíos de estas tarjetas de cheque de estímulo por inflación está por comenzar. Nosotros le vamos a explicar a quienes les toca y cuáles serían las próximas fechas de estas rondas. Y también estaremos hablando de un tema en particular que sería el crédito fiscal por hijos, pues el 17 de noviembre es la fecha límite para poder reclamar hasta $3,600. Pues el American Rescue Plan nos permitió un aumento dentro del crédito tributario por hijos para el año fiscal 2021. Y si usted aún no ha reclamado el beneficio de sus impuestos, puede tener derecho a los $3,600 por cada dependiente menor de 6 años y también $3,000 por cada niño que está entre las edades de 6 y 17 años. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven de esta información que es muy pero muy importante. Las fechas de la segunda ronda de envíos de las tarjetas del cheque de estímulo por inflación están por comenzar para un nuevo grupo de contribuyentes elegibles. De acuerdo con el calendario de fechas de la Junta de Impuestos de la franquicia de California, la segunda ronda de envíos de las tarjetas de débito inicia este 6 de noviembre. Esto quiere decir que a partir del día domingo estaría comenzando la segunda tanda de envíos de las tarjetas de débito. Aquí le daremos más detalles sobre las fechas y a quienes les toca. Y recuerda que si es que tú tienes ya tu tarjeta de débito, antes de usarlas debes activarlas y también les explicaremos paso a paso cómo hacerlo. A quienes les toca recibir la tarjeta de cheque de estímulo por inflación, lo primero que tienes que saber es que las fechas son programadas por envíos. Esto comienza el 6 de noviembre y se extiende hasta la fecha 19 de noviembre. En estos días corresponde recibir lo que sería la tarjeta de débito a las siguientes personas: contribuyentes que recibieron el cheque de estímulo del Estado Dorado, también conocido como el Golden State Stimulus, primero o segundo. Luego debes saber que tu apellido debe comenzar con las letras F hacia la M, según el abecedario. Sin embargo, recuerda que aunque los envíos inicien el 6 de noviembre, eso no significa que ese mismo día estaría llegando al buzón de tu correo, pues la Junta de Impuestos de Franquicia de California detalló que quienes estén en la lista de envíos pueden esperar a que tarde hasta 2 semanas para tener su tarjeta en las manos. Entonces, si es que tú estás en la segunda ronda de envíos, tu tarjeta puede tardar entre el 20 de noviembre y la fecha 3 de diciembre. Ahora, ¿qué debes hacer si es que todavía así no recibes el pago del cheque de estímulo? La Junta de Impuestos ha pedido a los contribuyentes que sean pacientes y que revisen los criterios de elegibilidad para así asegurarse que pueden recibir un pago. Hasta ahora hay 3 grupos a los que se les han hecho depósitos directos o que están en proceso de recibir esta tarjeta. Contribuyentes elegibles con depósito directo de impuestos del Golden State primero o segundo, enviados entre el 7 de octubre y el 25 de octubre finalizado. Contribuyentes elegibles con depósito directo de impuestos sin Golden State, enviados entre las fechas 28 de octubre y 14 de noviembre. Este ya está en proceso. Contribuyentes elegibles con tarjeta de débito con Golden State primero o segundo y con apellidos desde la A a la E, enviados el 24 de octubre al 5 de noviembre. Está en proceso. Si todavía no recibes tu depósito o tu tarjeta de débito y estás en alguno de estos grupos, puedes ver también que existen varias razones por las cuales no ha llegado. Otras fechas importantes, además del inicio de la segunda ronda de envíos de las tarjetas del cheque de estímulo, es que también hay información importante para otro grupo de contribuyentes elegibles.
A partir del 7 de noviembre se estaría anunciando lo que es las fechas de envíos para las personas elegibles que no hayan recibido el Golden State. El anuncio de envío se hará para los contribuyentes cuyo apellido comiencen con las letras A hacia la L. Ahora hablaremos sobre el crédito fiscal por hijos, pues el 17 de noviembre es la fecha límite para poder reclamar hasta $3,600. Desde julio hasta diciembre del 2021, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, distribuyó la mitad del crédito en pagos mensuales, que tenían valor de $300 para familias con niños menores de 6 años, y también llegó a distribuir $250 para aquellos con niños entre 6 y 17 años. Debe declarar sus impuestos si es que no recibió estos pagos mensuales y desea obtener el monto total por cada niño. El pago era prácticamente reembolsable si es que los contribuyentes lo reclamaban en su declaración de impuestos del 2021. El periodo de presentación de impuestos para este año concluyó el 18 de abril y la prórroga venció el 17 de octubre. Si presenta su plantilla y reclama el crédito después de estas fechas, aún así usted también podría obtener el dinero, pero como ambos plazos han pasado, la cantidad a la cual usted tiene derecho se podría reducir por multas y sus reembolsos serán menos de lo que usted está anticipando. Por otro lado, las personas que normalmente están exentas de declarar impuesto debido a que sus ingresos aún tienen hasta el 15 de noviembre para poder utilizar lo que sería la herramienta getctc.org para solicitar el crédito y el tercer cheque de estímulo. Ese link se lo dejaremos en la descripción. Según el IRS, cada hijo calificado que tenga un número de seguro social válido para trabajar en los Estados Unidos puede reclamar la cantidad máxima del crédito. Para ser elegible, el dependiente debe tener los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, ser hijo, hijastro, hermano, medio hermano u otro pariente cercano. Debe proporcionar no más de la mitad de su propio apoyo financiero durante el año. Debe vivir con el niño más de la mitad del año. Debe ser reclamado como dependiente dentro de sus impuestos. Obviamente debe ser residente o tener prácticamente la residencia legal. El contribuyente deberá cumplir con los requisitos de ingresos, los cuales no podrían ser superiores a los siguientes: $150,000 anuales si es casado que presentó una declaración en conjunto o presentar una declaración como viudo o viuda; $112,500 al año si es que presenta como cabeza de familia; y por último, $75,000 al año si es soltero o casado y presenta una declaración por separado.